Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? Excelente día, espero que se le estén pasando increíble. El día de hoy vamos a hablar de los principios rectores que rigen los juicios orales. Esta ocasión nos toca hablar del principio de inmediación. A juicio de un servidor, es uno de los principios relevantes dentro del juicio oral, que consiste esencialmente en que el juzgador esté en contacto personal con las partes, recibiendo los medios de prueba y en su caso escuchándolos alegar. El doctor López Betancourt establece al hablar de inmediación que se hace referencia a la relación comunicativa que se establece entre las personas físicas que intervienen en el proceso. Por ello, si la oralidad es la vía de comunicación que privilegia este procedimiento, la inmediación es indispensable para poder realizar el diálogo, ya que requiere la presencia física del interlocutor, toda vez que las partes han de tener el momento procesal oportuno para estar frente al juez y transmitirles oralmente sus pretensiones y sus alegatos. Asimismo, Montero Aroca afirma que la inmediación es parte esencial del procedimiento oral, tanto que puede afirmarse que no se trata de principios distintos y autónomos, sino de los dos aspectos de una misma realidad. Se trata entonces de un esquema de interacción directa, precisamente inmediata, que debe existir entre el juzgador y los titulares del derecho en controversia, es decir, los litigantes. De igual modo implica la reafirmación del derecho de las partes a ser efectivamente vistas y oídas al acudir a juicio. Al juzgador se le exige conocer de modo directo el asunto de la controversia y especialmente su participación y dirección en los actos procesales de la audiencia. Esto quiere decir que en el desahogo de pruebas y en los alegatos, con el fin de que ese conocimiento respalde su resolución. Esto último se debe a que la inmediación obliga a que el juez, que ha conocido directamente del litigio, también dé solución a esta litis planteada, como garantía de que el fallo se respalde en esas impresiones recibidas directamente por el juzgador. Ahora bien, por lo que respecta al tema mercantil, en la actualidad, con otros tipos de juicios, como lo es específicamente en el juicio ordinario mercantil, en que las partes muchas veces no conocen ni saben quién es el juez, ya que ni siquiera lo conocen, porque el juzgador no tiene la cortesía de por lo menos presentarse con los litigantes. Lo antes expuesto sucede porque no tiene interacción con ellos, ni en lo privado, ni mucho menos en lo público. Incluso en las audiencias, el juez en la gran mayoría de los juicios es una autoridad ausente, toda vez que quien está al frente de estos juicios ordinarios mercantil y lleva la batuta del juicio es el secretario de acuerdos del juzgado, quien preside estas audiencias de juicios ordinarios mercantiles y realiza los desahogos de las pruebas y recibe los alegatos, ya que como sabemos son por escrito. Esto cobra mucha relevancia, sobre todo porque lo anterior se puede presumir bajo el argumento del exceso de carga de trabajo. Con ello se justifican los jueces ausentes porque no asisten y no comparecen dentro de los puntos medulares del proceso, por lo que casi siempre se encuentran en lo oscuro de su oficina resolviendo supuestamente otros asuntos, aunque en realidad, como sabemos, ese trabajo lo hacen ya sea los proyectistas principalmente, en algunas pocas ocasiones los secretarios de acuerdo, con lo cual violenta la legislación, porque como es costumbre habitual, este tipo de prácticas dentro de los juzgados o tribunales judiciales, muchos de nosotros como postulantes, pues algunos de ellos lo sabemos
y callamos. En otras ocasiones lo manifestamos a su señoría, al juez, y con ello hacemos valer nuestro derecho de audiencia. Pero muchos otros abogados, pues para evitar un conflicto o problema personal con el juzgador o con su señoría, evita este tipo de roces. Y pues ya es costumbre en los juzgados, aunque no hay que permitirlo, chicos. Bueno, los doctrinarios y especializados en derecho mercantil, como lo son mi gran y querido Alberto Fabián Mondragón Pedrero, así como Jesús de la Fuente Rodríguez, ambos doctores en derecho, al publicar su libro Los juicios orales mercantiles, afirman que la inmediación es considerada por muchos estudiosos del derecho constitucional como una garantía y no como un principio, pues aplica que el juez que finalmente dicte en esta controversia jurídica la sentencia correspondiente debe de haber estado presente antes, ya sea en la deliberación o en el desahogo de las pruebas. Como se observa, es un principio que está íntimamente ligado con el de oralidad, lo cual se complementa de tal forma que uno puede llevarse a cabo separadamente del otro. Es decir, no se puede aislar, no se pueden llevar separadamente uno del otro. Por su parte, la doctora María del Carmen Ayala Escorza señala respecto a la inmediación que este principio es mediante el cual el juzgador está en contacto directo con las partes, presenciando las audiencias en todas y cada una de las actuaciones procesales, para que efectivamente conozca las partes y con ello, de manera personal y directa, perciba las actuaciones de los sujetos en litigio, recibiendo los medios de prueba, escuchando las argumentaciones de las partes que plantean. Otro jurista internacional, como lo es el español Andrés de la Oliva Santos, establece al hablar de la inmediación que ésta constituye una medida básica para garantizar la justicia y acierto de la actividad jurisdiccional decisoria sobre los hechos procesales relevantes, en congruencia con lo que exige la libre valoración de la prueba. El tribunal puede, gracias a la inmediación, extraer un convencimiento por impresiones directas y no por referencias escritas u orales de experiencias ajenas, ya que le podrá contar el proyectista, el secretario de acuerdos, pero ese no vale. A su vez, el venezolano Humberto Cuenca afirma que el principio de inmediación consiste en la cercanía del juez con la realidad del proceso, en un contacto directo con las partes y las cosas que lo constituyen, y no solo con los litigantes, sino también con los testigos, con los demás auxiliares de justicia. Además exige esta cercanía, el conocimiento directo de las cosas que son objeto del proceso, de manera que puede estar impregnado del ámbito real de la controversia y de la atmósfera donde ocurrieron los hechos. Es por ello que el juez aspira no a recibir sucesos con carácter histórico, esto quiere decir relatos después de ocurridos, sino que hasta cierto punto esto lo más cierto posible de los acontecimientos. Es decir, debe de apegarse más a la realidad y pues lo más reciente posible. De acuerdo a lo que establece de nueva cuenta el jurista Eduardo López Betancur al señalar que pues queda claro que el desahogo verbal de las pretensiones es estéril y quizá hasta perjudicial si se realiza frente a una persona distinta de la que habrá de resolver ya que el conocimiento directo del asunto y de los contendientes que persigue la inmediación oral adquiere sentido solo cuando el encargado de decidir indaga directamente qué está en juego y a quienes afectará su sentencia. Así, la presencia física del juzgador en los eventos procesales es indispensable, específicamente en lo relativo a la ausencia de la prueba y los alegatos dentro de la audiencia, para que el juzgador, al tomar el conocimiento directo, emita un fallo mejor motivado. Sin embargo, no se debe caer en el argumento inocente ni superficial acerca de las bondades de la inmediación.
Bueno, esto es muy importante ya que sin duda con la inmediación se sientan las bases para que haya una justicia más humana, en tanto que las partes conocen a su juez, tienen un rostro y no solo es un nombre y una firma en un papel que a veces resulta, pues, pongámoslo así, inaceptable para las personas. Y es entendible, porque las personas litigantes, los clientes, pues exigen esto por parte de la impartición de justicia. Pero esto no significa que la consecuencia directa de la inmediación sea una mejor decisión. Por ejemplo, es común escuchar que el juez, al conocer a las partes, podrá acceder a la verdad de los hechos y resolver según esta. Aunque no hay que olvidar que los alegatos de las partes, ya sean presentados por vía escrita o por vía oral, solo es un discurso creado. No son los hechos, sino el relato que hacen las partes o su abogado de estos para favorecer sus prestaciones o sus pretensiones, como es de saberlo de manera natural. Esto no es algo que no conozca el juzgado. Lo mismo se aplica cuando se trata del desahogo de testimoniales, en cuyo caso se afirma que el juez, al tener frente a sí al testigo, podrá saber si dice la verdad, ya que es erróneo hacer una relación automática entre conocimiento objetivo y oralidad e inmediación. Toda vez que resulta difícil creer que el juez, por el solo hecho de escuchar a las partes, puede saber dónde está la verdad y cómo resolver. Tanto puede suceder esto como en sentido contrario, en el que el conocimiento de las partes conduzca a la decisión sin fundamentos, es decir, emocional o por mera empatía. Aunque no se debe sobredimensionar las cosas, considerando que en el esquema procesal escrito también hay juzgadores comprometidos que se toman su tiempo para escuchar y conocer a los actores y demandados en el juicio. En conclusión, para un servidor, el doctor Joaquín Espinosa, opino que el principio de inmediación consiste en establecer la relación directa entre el juez y las partes en el juicio oral, por lo que el juzgador, que no sea, sobre todo, un juez ausente, porque vamos a observar que el juzgador muchas veces es un juez ausente y no queremos esto, es decir, que se pierde el debate y la aproximación con las etapas procesales trascendentales en la audiencia, razón por la cual el juzgador, para garantizar este principio, deberá aplicar las siguientes medidas. En primer lugar, estar en contacto con los litigantes, es decir, las partes que se encuentran en pugna, actor y demandado, mediante audiencias o en su caso extraordinario, como en una pandemia, en desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor, mediante audiencias de videollamada o mediante, en algunas entidades se lleva a través de las plataformas que tiene cada una de estas entidades y se puede llevar a cabo la audiencia por videollamada o cualquier otro medio o forma que permita por la ley, ya que con ello también le permite al juez hacer valer su autoridad en el juicio oral. En segundo lugar, le permite conocer al juzgador, además del lenguaje oral, su lenguaje corporal, gesticular, permitiéndolo saber si alguna de las partes, o un testigo, o un perito, o un tercero, está diciendo la verdad o está mintiendo, en base a la forma en cómo mueve sus manos, su rostro, su cuerpo, o hace gestos o expresiones, y el tono de voz o el timbre de voz, el tipo de léxico o palabras o lenguaje que ocupa, así como si titubea o hace pausas al responder o tratar de esquivar las preguntas, o si está adiestrado para algún tipo de respuesta. Y en tercer lugar, y más importante, es que todas las pruebas, desde su admisión, preparación y desahogo, así como el debate de las partes y la expresión de los alegatos, deben realizarse y llevarse a cabo en presencia del juez mediante una audiencia, procurando tener durante el juicio el mayor contacto posible, ya que incluso el juzgador
puede, pues vamos a ponerlo así, interrogar, cuestionar directamente a cualquiera de las partes, a los testigos, a los peritos y a cualquier tercero dentro del juicio para obtener la verdad de los hechos. Esto cobra mucha relevancia. Es por eso estos 3 puntos que acabo de mencionar. Con esto doy mi conclusión y cierro este principio de inmediación que rige los juicios orales. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Si les gusta este video, no olviden darle me gusta. Y también suscribirse, por favor, a mi canal. Les pido ese apoyo. Vayan suscribiendo a mi canal para que les lleguen las notificaciones y vayan recibiendo videos, pues, de manera semanal o quincenal. De repente subo un video a la semana o a la quincena. Ojalá pudiera subir más, pero, pues, desafortunadamente, pues mis hijos tienen el mal hábito de comer 3 veces al día y comen como si me odiaran. Entonces, pues hay que trabajar y trabajo en el despacho que tiene un servidor y es bastante absorbente, pero me encanta porque cumplo con las expectativas de los clientes. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.